Además de tu niñez, conoce las Sagradas Escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Segunda Timoteo 3:15. Bendigo y alabo al Señor por darnos la oportunidad una vez más para dirigirnos a ustedes, hermanos católicos y no católicos. Hoy con mi sobrino Anthony Hola, un saludo a la distancia. y mi José Toro, para quienes por primera vez ven este canal, por primera vez comparten esta enseñanza. Que el Dios de los cielos les ilumine, les guíe siempre por el buen camino a seguir. Hoy, una vez más, para dar a conocer el Evangelio, hoy San Marcos viene a animarnos, sí, con la palabra de Dios. Marcos 16, 15 al 18. Vamos a leer el Evangelio del día de hoy. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncie la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que se niega a creer, será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpientes, y si beben algún veneno, no les hará daño. Y pondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, apreciados hermanos. El Evangelio, la tarea, la buena noticia para todo creyente. Para todo creyente, sí, para todo creyente. Por eso es que no es casualidad que ustedes estén viendo esta enseñanza, ¿no? Porque es que ustedes creen en un Dios grande, todopoderoso. Nosotros creemos en un Dios grande y todopoderoso. Porque si no, déjenme decirle, ustedes no estarían ahí, estarían en otros lugares, haciendo otra actividad. Pero como ustedes creen en Dios, bueno, hoy es mensaje de Dios para los creyentes. ¿Qué hay que hacer? Escuchemos otra vez. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncie la buena nueva a toda la creación. Eso, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva, el Evangelio, la palabra de Dios, la que tiene poder de salvación a toda la creación, toda la criatura. Sí, a todos, a los, no, a los que creen, a los que no creen, a los que dicen no creer. Sí, pero no creen en Dios, pero creen en otras cosas. A los que se dicen no creer. A todos ellos, sí. No, pero yo le predico, pero no cree. Predícale, confórmate con predicar, con sembrar la semilla. Más nada, el Señor manda eso, vayan por todo el mundo. Alabo y glorifico al Señor porque permite que a través de este medio la palabra de Dios, su palabra, llegue a muchos rincones del mundo. Sí, ciertamente. Tenemos hermanos por todo el mundo. Gracias a Dios. Tenemos hermanos en México, en Puerto Rico, en Panamá, en Uruguay, en Paraguay, en Estados Unidos, en Colombia. ¿Dónde más? En Perú, en Bolivia, en Costa Rica. Ajá. Por todos esos lugares tenemos nosotros en Italia, en España. ¿Ah? Tenemos hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque todos creemos en un Dios. Y Dios permite que esta ventanita vaya creciendo, se vaya abriendo por el mundo entero. Estamos esforzándonos por hacer cumplir la misión del Señor que nos ha encomendado cada uno de nosotros. Vayan por todo el mundo. Por todo el mundo. Y ustedes, los que no pueden salir al mundo, bueno, ahí en la casa. Ahí en la casa con lo suyo. Pero prediquen el Evangelio. Prediquen la buena noticia. ¿Para qué? El que crea y se bautice, se salvará. Para eso, para que crean, para que creamos en la palabra, perdón, en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que creamos en la palabra de Dios. Sí. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que creamos en su palabra. Que creamos. Y a través de creer en su palabra alcancemos la salvación. Como habíamos iniciado con 2 Timoteo, ¿verdad? 3:15, que decía, desde tu niñez conoce las sagradas escrituras. Ella te lleva, ella te dará la sabiduría. Apreciados hermanos, si creemos en el Señor, no, mire, no nos debe faltar las sagradas escrituras en nuestra casa. Ella te dará la sabiduría que te llevará a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. No podemos decir que creemos en Dios, que tengo fe,
pero que en mi casa no tengo la Sagrada Escritura. No, no puede ser, no puede ser. Hay que predicar el Evangelio, hay que anunciarlo, hay que llevarlo para que el que crea, se bautice, se salve. Pero, El que se niega a creer será condenado. el que se niegue a creer será condenado. Pero esto no es una condena, no la tomen de esta forma, ¿no? Que condenado de una vez para el infierno. No, no. Es una condena que Dios dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Ustedes lo buscan en la casa, que cada uno debemos enfrentar un juicio. Debemos que compadecer. Sí, tenemos que compadecer. Y allí por nuestras obras seremos, por las obras buenas o por las obras malas, seremos juzgados, condenados. Hay una condena por 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, o condena perfecta. Tendremos una condena, pero no es una condena directamente al infierno como muchos ya tienen el poder aquí en la tierra para hacerlo. No, 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 de eso no. Bajémonos de eso, no, que quede claro. Ciertamente sí. Ciertamente hay un pecado que no tiene perdón. Y ayer lo compartía en el Evangelio de ayer, ¿verdad? No me pierda ahí, Anthony. Busquemos el Evangelio de ayer. San Marcos capítulo 3, versículo... Ayer era de versículo... Ay, se me olvidó, 22 al 30. San Marcos. Hay un pecado. Y fíjense que porque el Señor dice, vayan, prediquen. Porque es que resulta ser de que hay unos que conocedores de la Biblia, conocedores de la ley, con mucha sabiduría, pero sabiduría no de Dios, sino sabiduría del hombre, humana, no quieren reconocer al Cristo, no quieren reconocer en el Señor algo muy importante, que a su vez el Señor lo ha transmitido, lo ha delegado, lo ha asignado a sus apóstoles. ¿Qué? El Espíritu Santo. Este es el pecado que, escuchen bien, según las Sagradas Escrituras, no será perdonado. Por eso el Señor dice, vaya, prediquen. El que crea, bueno. El que no, ya sabe. Lo hemos compartido. Escuche Marcos 3, 22. Mientras tanto, unos maestros de la ley que habían venido de Jerusalén ¿Quiénes? Maestros de la ley, conocedores perfectos de la ley. Pero ¿dónde estaba la sabiduría si eran tan conocedores de la ley? ¿Por qué esto? decían, está poseído por Belcebú. ¿Por qué decían que el Señor, el Maestro, estaba poseído por un demonio? ¿Por qué? Si eran conocedores de la ley. Porque no creían en la palabra de Dios. Aparentaban una cosa, pero eran otra. Decirle al Señor, al Todopoderoso, al limpio sin pecado, al que tiene el espíritu de misericordia que estaba poseído por un demonio. Oh, bárbaro. Ustedes lo compartieron ayer, el 28. Escucha el 28, versículo 28. En verdad les digo, Fuera de duda, en verdad les digo, y por eso debemos anunciar la palabra de Dios. Y hoy se la vamos a dar a conocer a ustedes para que ustedes la tengan clarita como el agua, dulce como la miel. Busquen la Biblia, subrayenla, apunten la cita. Vamos, Marcos 3, 28. en verdad les digo, se les perdonará todo a los hombres, ya sean pecados o blasfemias contra Dios. Eso, blasfemia es todo lo que vaya en contra de Dios. Todo eso se le perdonará. El Señor rico en misericordia está con los brazos abiertos para que tú y yo nos acerquemos a través del sacramento de la confesión. Sí, por muy blanco, por muy oscuro, por muy negro, por muy rojo que sea, nuestro pecado nos perdonará. Isaías 1:18, lo buscan ustedes. Es la misericordia del Señor, lleno del espíritu de misericordia. Toda esa blasfemia contra Dios se perdonará. Pero, ya vamos. Por muchos que sean. En cambio, el que calumnie al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón. Amado hermano, escúchenlo por favor, porque esto es predicar, anunciar la buena noticia. Otra vez. En cambio, el que calumnie al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón. Amado hermano, decir que nuestro Señor Jesucristo, lleno de espíritu de misericordia, estaba poseído por un demonio,
es calumniar el Espíritu Santo. No reconocer, escuchen bien, no reconocer en Cristo Jesús el Espíritu Santo es pecado que no será perdonado ni aquí ni en la otra vida. Y como Jesús parte, deja a los suyos, también les da a ese Espíritu Santo para que perdonen los pecados. Y si no lo reconoce en esos ministros que Cristo ha dejado para el perdón de los pecados, estás calumniando al Espíritu Santo. Y no será perdonado, amado hermano, amada hermana, ni en esta vida ni en la otra. Repítelo y sigue. En cambio, el que calumnia al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, pues se queda con un pecado que nunca lo dejará. Y justamente ese será su pecado cuando decían, está poseído. Ese será, otra vez. Y justamente ese era Ese era. su pecado cuando decían, Ajá. está poseído por un espíritu malo. Claro, al no reconocer el espíritu de misericordia de nuestro Señor Jesucristo, le están atribuyendo un espíritu de maldad, un espíritu diabólico. Jamás en el Señor Jesús. Pero hoy con amor, con cariño, apreciado hermano, porque el Evangelio hermoso de hoy nos invita a que anunciemos la buena noticia para que el que crea, y lo hacemos porque ustedes creen, aunque hay unos que están siguiendo esta enseñanza, a pesar de que se le dicen con capítulos y versículos, no quieren creer, se meten con otros temas que no van al caso. Con amor, con cariño. El pecado que no será perdonado es calumniar al Espíritu Santo, no reconocer en nuestro Señor Jesucristo el Espíritu Santo y a su vez en los suyos, sí, en los suyos, porque Jesús se fue. Vamos a leerlo. San Juan capítulo 20, versículo 21 y 23. Amado hermano, amada hermana, que no eres católico, el que crea y se bautice se salvará. El que no crea será condenado. Cuidado, forma parte de ese grupo. Recuerda, no será perdonado. Antes de ir allá, Mateo lo dice de otra manera. Recuerde, ténganlo ahí presente. Juan 20, 21, 23. Mateo 12, 32. Para que lo escuchen como lo dice San Mateo. Para los que creen que el que murió quedó aquí, listo, no hay más nada otro lugar a donde ir. Sí lo hay. Mateo lo dice de esta manera. Escúchenlo como dice Mateo 12, 32. Para que ustedes estén claros. Para que ustedes tengan la verdad. Para que ustedes puedan defender la fe. Para que ustedes crean en nuestro Señor Jesucristo. Sí. Escuchen como dice Mateo 12, 32. Al que calumnie al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnie al Espíritu Santo no se les perdonará ni en este mundo ni en el otro. ¿Escucharon? No se les perdonará ni en este mundo ni en el otro. Juan 20, 21 al 23. Escuchen, hermano. El Señor se va. Él quisiera estar con nosotros. Pero así como el Padre lo envió a Él de esa misma manera, recibió el Espíritu Santo, el Espíritu de misericordia, pasó predicando, pasó sanando, pasó curando enfermedades, pasó expulsando demonios con la fuerza del Espíritu Santo. Así envió a los suyos para que con ese mismo poder hiciera lo mismo. Escuchen. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Ustedes van atrás, se dan cuenta que es con sus discípulos reunidos, por miedo a los judíos, y se presentó en medio de ellos. Dale. Como el Padre me envió a mí, ¿Escucharon? Otra vez. como el Padre me envió a mí, así los envío yo también.
De la misma manera, igualitico, no cambia. De la misma manera los envío yo a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Apreciado hermano, es palabra de Dios, búsquela. Por eso les digo, busque la Biblia, resáltela, busque del cuadernito, tome la cita bíblica otra vez, Anthony. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, Escuchen lo que dijo. reciban el Espíritu Santo. El maestro tenía el Espíritu Santo y quiere que el mundo se reconcilie con Dios. Sí, que todos seamos uno solo. Sí, así lo quiere Dios. Juan 17, 21. Lo buscan ustedes. Juan 17, 21. Que todos seamos uno solo como tú, Padre, y yo somos uno. Que todos seamos uno. El Señor quiere eso, quiere llevarnos a la salvación y nos ha dejado el libro sagrado. Desde tu niñez conoce las sagradas escrituras, ellas te darán la sabiduría que llevan a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Ella. Reciban el Espíritu Santo. Oigan, por favor, amado hermano, amada hermana, no rechace la misericordia de Dios que ha dejado en sus apóstoles, en sus ministros, por favor, porque ese pecado no se perdonará ni aquí ni en la otra vida según la palabra de Dios. Repítelo y sigue. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. A quienes les perdone los pecados le quedan perdonados. A quienes no se lo perdonen les quedarán sin perdonar. Muchos maestros de la ley no creían esto. Hoy en día muchos seguidores, discípulos de Jesús no creen esto. ¿Por qué no lo creen? Porque no van al ministro, al encargado, al dejado por Cristo, al sacerdote, que aunque muchos le corcomen, sacerdotes, sí, elegido, ungido, consagrado por Dios, para hacer ese puente entre Dios y los hombres. Hebreos 5.1, búsquenlo. Y lea 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 en adelante. Instrumento de Dios. A quienes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. Y a quienes no se lo perdonen, les quedarán sin perdonar. ¿Por qué? Entonces, ¿se niegan a creer en la palabra de Dios? Porque hay muchos fariseos y maestros de la ley que se dicen tener conocimiento de las sagradas escrituras, pero no quieren aceptar el mensaje de Dios. Hoy se lo estamos exponiendo. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia para que el que crea, oye, el que crea, se salve. El que no, será condenado. No pueden decirte que yo no lo sabía, que no hubo nadie que me lo explicara. Por eso yo no me acercaba a confesarme. ¿Por qué no se le perdona? Sencillo. Porque no hay la humildad de reconocer en ese hombre pecador que está el Espíritu Santo y es como si Dios mismo hablara por medio de su boca. Y nos acercáramos a Él para confesar nuestra culpa. Por eso, sencillamente, por eso no se me es perdonado los pecados y llegaré a una condena, amado hermano. Si no te das la oportunidad en creer en la palabra de Dios, acercarse a ese instrumento feo, gordo, que no lo paso, pero que es ministro de Dios, no se me perdonará el pecado, los pecados. Pero si tengo la humildad de reconocerlo, que ahí está la presencia de Cristo a través de su Santo Espíritu, yo voy, porque lo dice la Sagrada Escritura, y me confieso.
Mi pecado será perdonado. Pero porque soy orgulloso, porque me han inyectado doctrinas diabólicas, no me acerco al sacramento de la confesión, para que mis pecados sean perdonados. Así como mi Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. Ciertamente habrá muchos, sí, habrá muchos maestros de la ley, habrá muchos fariseos que estarán diciendo que ahí lo que está es el diablo con sotana. Que ahí lo que está en ese sacerdote es el espíritu de Satanás. Cuidado, cuidado, porque no serás perdonado ni aquí ni en la otra vida. Que tengamos nosotros la valentía de creer en la palabra de Dios y con humildad y sencillez nos acerquemos a confesar nuestras culpas. No se le olvide, amado hermano, que no será perdonado o perdonada. Si hoy escucha este mensaje, si hoy escucha la palabra de Dios, no le cierres el corazón. No le cierres el corazón. Si hoy escucha la voz del Señor, no endurezcáis su corazón. Acerquémonos con humildad y sencillez, sabiendo que si no confieso mi pecado, con él cargaré siempre. Y debemos rendir cuenta. Les decía que buscaran segunda de Corintios, pero vamos a buscarla nosotros. Anthony, segunda de Corintios 5:10, para que ustedes sepan que un día cada uno, amado hermano, un día cada uno tendremos que rendir nuestras cuentas. Por eso es que la insistencia de anunciar el Evangelio para que creamos en él. Escuchen, 2 Corintios 5:10. Pues todos hemos de compadecer ante el tribunal de Cristo. Todos, aquí no nos vamos a salvar nadie, todos. Los protestantes también. ¿Sí? Dice, a ver, otra vez. Pues todos hemos de compadecer ante el tribunal de Cristo. Todos, amados hermanos, toditos no nos vamos a escapar. Así como tenemos segura la muerte, tendremos también seguro que tenemos que compadecer ante el tribunal del Señor. Ajá. Y hay de aquellos protestantes, incluso algunos católicos, que no quieren aceptar el mensaje, que dicen creer en el Señor, pero no quieren creer en su palabra, no quieren ponerla en práctica. Y luego que, Para recibir cada uno lo que ha merecido en la vida presente. para eso, para recibir cada uno lo que ha merecido en la vida presente. ¿Ha obedecido la palabra de Dios? Sí, bendito sea Dios. Por sus obras buenas o malas. No falla. Termina ahí el versículo 10. No falla. Búsquenlo, resáltenlo. Colóquenlo en la pared para que no se nos olvide. Para que no se nos olvide. Compartámoslo con los demás. Oye, ¿cómo estás? Actuando en esta vida presente, ¿sabías que hay un pecado que no se nos perdonará? Y lo dejas conocer. Mateo 12:32, el que compartíamos ayer. Marcos 3:28. Dale a conocer. Y hoy, volvamos al Evangelio de hoy. Marcos 16:15, pero escuchen el 9. Escuchen el 9 en adelante, escúchenlo. Versículo 9. Jesús, pues, resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Primer día de la semana, es decir, el primer día después del sábado, domingo. Se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Primera que recibe esa gran noticia, una mujer, María Magdalena. Por eso la hermosura, la humildad, la sencillez de toda mujer. Sí. María Magdalena. ¿Santa? No. A la cual la había curado
de 7 espíritus que las que tenían dominadas. Ella fue a anunciárselo a los que habían sido compañeros de Jesús. Ah, pero ella no se quedó, ella cumplía el evangelio, fue a proclamarlo, fue a anunciarlo, fue a dar a conocer la buena noticia a sus compañeros. Y escuche a sus compañeros. Y escuchen. Y que estaban tristes y lo lloraban. Pero al oírle decir que vivía y que lo había visto, no le creyeron. No le creyeron. Así andamos en este mundo. No queremos creer en el Evangelio. Le queremos creer a aquellos que nos vienen anunciando, uy, el mundo se va a acabar en tal día. Uy, el mundo si usted no, si no te quedas en casa, si no haces esto, te vas a morir. Claro que nos vamos a morir. Andamos creyendo en fábulas, andamos creyendo en cuentos, andamos creyendo en mitos, andan creyendo en brujos. Pero en la palabra de Dios, ni los compañeros le creían. Hoy en día hay muchos así. Pero la tarea es, vayan por todo el mundo y prediquen, anuncien la buena noticia. Otra, y sigue, escuchen. Eso era su compañero de María Magdalena. Viene otro grupo, otra pareja. Después, Jesús se apareció, bajo otro aspecto, a 2 de ellos que se dirigían a un pueblito. ¿Recuerdan? Camino de Maús, Lucas 24:13 en adelante. Sigue. ¿Qué pasó? Volvieron a contárselo a los demás, Ah, predicaron, eso es, la buena noticia. Se lo volvieron a contar. pero tampoco le creyeron. Ay, los más cercanos, ¿no? Tampoco creyeron. Entonces ahí es donde viene el Señor a decir. Por último, se apareció a los 11 discípulos. Claro, a los suyos, a los que le han acompañado, a los 11. Que ya, ¿usted sabe quién? Se lo llevó, ustedes saben quién. ¿Ok? Con los 11, ¿por qué? Porque ya Judas había desaparecido. Había traicionado a Jesús y no sabemos para dónde se fue. Por último, otra vez, por último, recuerda que 2 veces y no creyeron. Por último, Se apareció a los 11 discípulos mientras comían y los reprendió por su falta de fe. los reprendió por su falta de fe. ¿Cómo iniciamos? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Desde tu niñez conoce las sagradas escrituras. Ellas te darán la sabiduría que te llevan a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo voy a creer en Cristo? ¿Cómo voy a tener fe si no leo la palabra de Dios? Si no la tengo en la casa. Venga, hágase un propósito. El que no la tiene, porque yo sé que la gran mayoría lo tiene, bendito sea Dios. Pero el que no la tiene, hágase un propósito. Compre la Biblia. Cómprela, pero no se vaya a comprar la Reina Valera, esa no. La completa, Reina Valera es incompleta. Yo no sé por qué los hermanos protestantes cargan algo incompleto. La católica, y le recomendamos la latinoamericana. Sí, sencilla para nosotros, para nuestro lenguaje. Está la Jerusalén también, la pueden comprar. Pero por favor, pónganse ese propósito. Comprar las Sagradas Escrituras y no solamente comprarla y llegarla y colocarla en un lugar, ya la tengo. No. Leerla, releerla, meditarla, día y noche. Sí, haga ese propósito. A ver, ¿dónde iba? Y los reprendió por su falta de fe y por su dureza para creer a los que lo habían visto resucitado. Hoy el reclamo del Señor es ese. La falta de fe. ¿Y la dureza? Y por su dureza para creer a los que lo habían visto resucitado. La dureza por no creer. Por no creer. Y ese es el evangelio de hoy. Dale. Y les dijo,
Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice, ¿Sí? Esa es la tarea. Anunciar así como lo hicieron. Muchos no creyeron. Pero que el que crea, el que crea y se bautice, se salvará. El que se niega a creer, será condenado. es la palabra de Dios. Es el mensaje que el Señor pone hoy para ustedes y para nosotros. Que creamos, amados hermanos. Creamos aquellas personas que Dios ha tomado, ha tocado, los ha preparado para llevar el Evangelio. Crean, por favor. Hay muchos en las redes sociales, muchos. Muchos que realmente están anunciando la buena noticia, realmente. Otros que están haciendo competencia. Pero debemos creer en el mensaje. Hacer como lo debería. Comprobar lo que si me están predicando. Comprobar realmente que lo que me está diciendo está en las Sagradas Escrituras. De esa manera confirmaré de que realmente lo que me están diciendo es palabra de Dios. No conformarnos con que sí, dicen la Sagrada. Lo dice la Sagrada Escritura. Lo dice la Sagrada Escritura. Demuéstrenmelo. Demuéstrenmelo para creer. Que no seamos nosotros de ese grupo que el Señor nos reprocha, que el Señor nos reclama por no tener fe, por no haber creído. Que seamos ese grupo que, oye, cada día vamos estudiando, nos vamos preparando, que cada día nos vamos llenando de su palabra y vamos creyendo en el mensaje de Dios. Antes no creía esto, hoy bendito sea Dios por las diferentes enseñanzas, a través de los diferentes instrumentos de Dios, he aprendido esto y lo he puesto en práctica. Maravilloso es conocer al Señor, maravilloso es llenarnos del Señor, para que a su vez podamos nosotros contarle a los demás de que hay un Dios todopoderoso, que está por encima de cualquier otro dioses. Dios es el poder, Dios es el dinero, Dios es el placer. Sí, hay un Dios todopoderoso, supremo, eterno, soberano, el único Dios. El único Dios. Que esta palabra de Dios que hoy nos ha permitido dar a conocer, que esta semilla que es su palabra, que nos ha permitido regar, Él haga germinar en cada uno de nuestros corazones. Que Él haga dar frutos, fruto en abundancia, fruto de santidad, para gloria de su santo nombre. Y ustedes sean también instrumentos de Dios para llevar la buena noticia, para que aquel que no cree, crea y alcance la salvación. Amén. Amén.